Lucelia. Me gustaría aprender acerca del proceso de comprar apartamento en Estados Unidos, ya que no me llama la atención comprar casa. ¿Qué tan diferente es el proceso? ¿Es igual que comprar casa? La respuesta es sí y no. Hay ciertas cosas que sí se asemejan al proceso de comprar casa, pero hay otras cosas que son muy diferentes del todo. Hablemos de la administración, por ejemplo. Entonces, aquí tenemos la sección de administración. Y lo que vamos a hacer es dividir esto. Vamos a irnos bien para acá. Este proceso de comprar apartamento. Y tenemos el proceso acá de casa, ¿no? Entonces, la manera como funciona en un apartamento es que los apartamentos se encuentran en donde. Entonces tenemos apartamentos, se encuentran dentro de edificios, o se encuentran dentro de complejos residenciales, ¿no? Entonces, por ejemplo, cuando uno entra en lo que le llaman acá un gated community, que son complejos donde hay rejas, donde la entrada hay que registrarse con un vigilante, con un portero, por ejemplo, y cuando entran van a ver casas, pero esas casas son en realidad apartamentos. Son casas de 2 pisos donde está un apartamento en la parte de abajo y un apartamento en la parte de arriba, ¿no? Entonces, generalmente, este tipo de apartamentos son administrados por una asociación de vecinos. Acá en Estados Unidos le llaman a eso el famosísimo board, ¿no? Entonces todo es que el board dijo esto, el board dice lo otro, y el board se encarga de, vamos a decir, dictar las reglas de la comunidad, de cómo la gente debe vivir dentro de ese edificio o dentro de ese complejo residencial. Vamos a decir, por ejemplo, no se permite ruido excesivo después de las 11 de la noche, o no se permite entrar en bicicleta a los pasillos, por ejemplo, no se permite hacer fiestas, o los salones de fiestas se utilizan por orden de llegada, o si hay que hacer reservación, ese tipo de cosas. Generalmente en las casas, una casa es una casa, no es necesario tener un board ni un tipo de administración. Usualmente, al menos que esa casa se encuentre también dentro de un complejo residencial, y si se encuentra en esos complejos residenciales es muy probable que tenga un board. Pero por lo general, si no estás dentro de un complejo residencial, las casas de por sí las manejas tú, o sea, tú decides qué hacer, y el único momento que tú vas a saber que está mal tener la bulla después de cierta edad es que el vecino venga a tocarte la puerta. Entonces, en términos de casa, apartamento, vamos a decir que con una casa tienes un poquito más de libertad en decidir lo que quieres hacer, mientras que con un apartamento tienes que regirte por muchas reglas dictadas por el board. Otra cosa que hay que tomar en cuenta entre la diferencia de un apartamento y una casa es que dentro del mundo de los apartamentos también existen diferentes tipos de apartamentos. Entonces, los apartamentos son manejados de 2 formas, ¿no? Entonces tenemos el co-op, que es muy popular en la ciudad de Nueva York, y también existen los famosos condos. Entonces, los co-ops son algo muy único de la ciudad de Nueva York. Son edificios, apartamentos también, y los condos es lo que vemos generalmente en todo el país. ¿Y cuál es la gran diferencia entre ellos? Bueno, cuando tú decides comprar un apartamento co-op, tú no eres dueño, sino que más bien eres accionista. Así es como manejan eso. ¿Y qué significa el hecho que seas un accionista? Bueno, el ser accionista lo que quiere decir es que tú estás comprando el derecho de vivir en ese apartamento. Entonces tú eres dueño del espacio, pero no eres dueño de las paredes, ni del piso, ni nada que componga eso. Es un poquito raro, pero tiene sus beneficios también. Entonces, por ejemplo, cuando tú eres accionista, tú no eres responsable de lidiar con los reparos que suceden en el edificio. Por ejemplo, si tú tienes tu apartamento co-op y se te dañó una tubería, por ejemplo, la tubería no es tu responsabilidad arreglar, es responsabilidad del edificio. Entonces le avisas al superintendente o a quien sea que esté manejando ese edificio, y ellos mismos se encargan de traer el personal, se encargan de cuadrar contigo la fecha más conveniente para entrar, abrirte la pared, sacar la tubería que está dañada, reemplazarla por la nueva, etcétera, etcétera, ¿no? Cuando tú inviertes en un condo, tú te conviertes en un propietario, es decir, o propietaria, ¿no? Entonces, cuando tú eres propietario, eso quiere decir que tú eres responsable por todo.
De hecho, eso me sucedió a mí hace años cuando yo no sabía en realidad la diferencia entre un co-op y un condominio y yo invertí en un condominio. Y hubo un momento en el que hubo un daño en el baño. Al parecer había una gotera en un lado de la pared y parecía que la gotera salía de una tubería que estaba ubicada dentro del apartamento de nosotros. Y lo que sucedió fue que cuando yo llamo al superintendente, le digo, mira, pasa esto y yo estoy esperando que el edificio lo arregle. Me dice, no, bueno, le va a salir en tanto. Y como que eso me tomó de sorpresa y es cuando él me explicó, no, en un condominio tú eres responsable, en un co-op el edificio es el encargado de reparar ese tipo de daños. Claro, lo que yo estoy compartiendo ahorita en el tema de los co-ops y los condos es basado en mi experiencia. Yo sé que Estados Unidos es un país muy grande y tenemos gente que invierte en todo tipo de propiedades. Si por alguna razón ustedes han tenido una experiencia diferente a la mía, los invito a que comenten abajo en la sección de comentarios. Y si tienen una experiencia parecida a la mía, pues también compártenla también, ¿por qué no? Así me dejan saber que no estoy sola. Ahora, en el tema de las casas, pues en una casa, una vez más, es una casa. Y pues no tienes que estar preocupándote que si es un co-op o un condo. Entonces eso quiere decir que tienes, una vez más, un poquito más de flexibilidad en hacer lo que tú quieras hacer. Y obviamente eres más independiente. Entonces si se daña la pared, pues tú te encargas de llamar a alguien. Si se daña en la tubería, tú te encargarás de decidir si lo vas a reparar tú o no. Mientras que en un co-op y en un condo, generalmente, independientemente de quién lo arregle, sea el edificio, como en el caso de un co-op o en el caso de un condo, tú, la diferencia es que ellos ya tienen una lista de expertos o de plomeros o de electricistas o personas que se encargan de hacer ciertos arreglos y ese equipo ya está preaprobado por el edificio. Entonces, si algo se llega a dañar en ese edificio, ellos siempre van a llamar a esas personas que están ya preaprobadas por el edificio, en este caso, preaprobadas por el board. Cuando tienes una casa, pues el único que aprueba las cosas eres tú. Y ahí lo tiene. Entonces, aquí es el tipos, vamos a llamarle tipos, ¿no? Entonces, tipos de apartamentos por acá y tipos de casa por acá. Ahora, otra cosa que es muy característica de los apartamentos que tienes que tomar en cuenta al momento de comprar y que hace que esto sea bastante diferente al proceso de comprar una casa son los famosísimos HOAs, que significa Homeowners Association, ¿no? ¿Y qué significa estos famosísimos Homeowners Association? Bueno, estos Homeowners Associations es prácticamente una tarifa que tú tienes que pagar mensualmente para el mantenimiento del edificio. Y no importa si estás comprando un apartamento co-op o si estás comprando un apartamento condo, igual tienes que pagarlo. No es que, yo voy a recoger las hojas que están enfrente de mi apartamento o yo, como le decimos en Venezuela, paso coleto en el pasillo delante de mi apartamento para yo no tener que pagar. No, independientemente si tú decides limpiar el pasillo por tu cuenta o no, esas tarifas se tienen que pagar. Y si no la pagas, el edificio, es decir, el board, tiene el derecho y tiene el poder de demandarte para que pagues esas tarifas. Y si no las pagas, eventualmente ellos tienen el derecho de colocar un lien, es decir, un derecho a quitarte la propiedad para venderla y liquidar ese deudor que vienes. Y si no logran hacerlo, eventualmente te pueden llevar a corte y vas a tener que lidiar con un foreclosure, una ejecución hipotecaria. Entonces, este tema de los HOAs es bien delicado y es algo que vas a tener que considerar, vamos a decir, en tu presupuesto al momento de comprar. Ahora, ¿qué cubre exactamente los HOAs? Ahí, entre un co-op y un condo, hay una pequeña diferencia. Cuando tú compras un co-op, los HOAs cubren el mantenimiento del edificio, ¿verdad? Como lo mencionamos acá arriba. También cubre los impuestos, o sea, los taxes de tu apartamento y también cubre el seguro. Entonces, al final del año, cuando es momento de pagar los impuestos, el mismo management, sea el board o la agencia que está manejando ese co-op, se va a encargar de hacer todos estos pagos en representación a todos los dueños de apartamentos co-ops, ¿ok? Ese es un punto. Ahora, cuando hablamos de apartamentos condo, el HOA lo único que va a cubrir es el mantenimiento, o sea, la sacada de basura, la podada de césped, si hay césped, la limpieza de los pasillos, la división de la basura de reciclaje y todo lo demás, pero excluye
los impuestos, es decir, los taxes y los seguros. Eso lo vas a tener que cubrir por tu cuenta. Entonces tú eres responsable de ir a la página del condado y abrir tu cuenta para pagar los taxes todos los años, porque si no los pagas, pues también el gobierno puede venir y quitarte tu apartamento, y también eres responsable de pagar tu seguro. El tema de pagar seguro no necesariamente te va a llevar a un foreclosure si no lo pagas, pero si tienes una hipoteca, el banco te va a exigir tener un seguro. Y si no lo compras, pues el banco puede agarrar y comprar un seguro en representación tuya, que generalmente sale más caro. Entonces no hay manera de salirte del seguro con o sin hipoteca. Si tienes hipoteca, el banco te lo va a exigir. Y si compraste la propiedad cash o si ya la pagaste toda, es muy probable que el board te exija tener seguro también. Y en el tema de las casas, pues por lo general no existen HOAs a menos que tu propiedad pertenezca a un complejo residencial. Pero si está fuera de un complejo residencial de esas que tienen las puertas con portones y vigilantes y todo lo demás, lo más probable es que tu casa es tuya y todo se maneja por tu cuenta, entonces no tienes gastos de asociación, en este caso HOAs. Espero que le estén viendo bastante valor al episodio hasta el momento, y si ese es el caso, recuerda suscribirte al canal porque esa es tu manera de dejarnos saber que este tipo de contenido te llama la atención, y por ende vamos a seguir creando más episodios acerca de este tema. Ahora, continuando con el tema de los apartamentos, hablemos de los precios, porque ahí también hay una gran diferencia. Entonces, cuando tú compras un co-op, los precios de los co-ops tienden a ser más económicos, son más asequibles, y los co-ops son por lo general edificios que son un poquito más viejos, o sea, no estamos hablando de que están a punto de caerse, pero no son los edificios más modernos. Y el propósito de un co-op es literalmente tener un lugar de buena calidad, con buena calidad de personas, y un edificio que esté en buen estado para la gente que quiera vivir ahí. Mientras que en un condo, los condominios tienden a ser un poquito más elevados de precio. Y la diferencia entre un co-op y un condo, aparte del precio, es que también tienden a ser edificios un poquito más modernos. Y si no son edificios modernos, pues ellos los modernizan. Existen condominios, por ejemplo, en la ciudad de Nueva York, que agarran edificios que son relativamente viejos, pero le hacen una renovación por completa. Le ponen cocina empotrada bien moderna, le ponen una piscina, le ponen un rooftop para las fiestas. Entonces, ese tipo de lujos, por decirlo así, no existe si tienes un co-op. Y ahí la gran diferencia en precio. Por eso un co-op es más económico y un condominio es un poquito más caro. En términos de una casa, pues ya todo el mundo sabe que una casa va a costar lo que va a costar. Estás comprando más espacio, más lotes de tierra, y por ende va a ser un costo más alto. Ahora pasemos la página y hablemos de otro tema que es muy característico de los apartamentos. Y es que al comprar apartamento tienes que hacer entrevistas. ¿Con quién vas a hacer las entrevistas? Pues con el famosísimo board. Entonces, en mi experiencia, una vez más, cada edificio es diferente. Si tu experiencia ha sido diferente a la mía, por favor, compártanlo en los comentarios. Pero en mi experiencia, al momento de comprar, así sea un co-op o un condo, siempre tienes que entrevistarte con el famosísimo board. Pero ¿cuál es la gran diferencia entre entrevistar con un board de un co-op y un board de un condo? Que el board de un co-op tiende a ser más estricto. ¿Por qué es más estricto? Porque la naturaleza de un co-op es, vamos a decir, proveer un lugar en donde vivir. Comprar un co-op generalmente no se presta tanto para los inversionistas porque el board del co-op trata de mantener a los mismos propietarios como residentes en el edificio. Las cosas han estado cambiando últimamente, sobre todo en la ciudad de Nueva York, en el que ya los co-ops se están volviendo un poquito más flexibles y están permitiendo a los propietarios arrendar sus apartamentos. Pero no te sorprendas si llegas a toparte con un edificio que sea co-op en donde 100% de las personas que viven ahí son los mismísimos propietarios y no existen inquilinos. Ese es el tema de un co-op, ¿no? En cuanto al condo, igual una vez tienes que hacer tu entrevista, pero ellos son más flexibles. Y en general, ellos tratan de buscar, vamos a decir, un cierto porcentaje de homeowners, o sea, que los mismos propietarios, y buscan tener un cierto porcentaje de inversionistas, de tal manera que pues haya una mezcla saludable de personas. Por lo general, el porcentaje de homeowners tiende a ser más alto que los mismos inversionistas porque, vamos a estar claros, los homeowners tienden a cuidar mejor de las propiedades que los propios inquilinos. Y este tema de la entrevista con el board es sumamente importante
porque yo he visto muchísimos casos en donde los compradores vienen, tienen dinero, tienen buen trabajo, pero si algo no le gustó al board, quedan completamente eliminados y no reciben la oportunidad de poder comprar ese apartamento. Es decir, no hay dinero ni título que le valga al board siempre y cuando ellos ven algo que no les cuadra acerca de ti. Y para echarle un poquito más de leña al fuego, el board se reserva el derecho de darte explicación. Ellos pueden decirte que no te aceptamos en este edificio y no tienen por qué darte una explicación. Es por eso que generalmente el proceso de compra de un apartamento tiende a ser un poquito más largo que la compra de una casa. La compra de la casa es, vamos a decir, como que bien directa, ¿no? Tú entras, haces tu oferta, compites con otras personas, te aceptaron tu oferta, mandas todos los documentos al banco, te aprueban la hipoteca y compraste. Con la compra de un apartamento es bien diferente. Primero tienes que tener esa famosísima entrevista. Una vez que ellos te aprueben, es que tú puedes continuar y seguir con el proceso de compra. Entonces ya lo tienen. Apartamento, sea condo o condo, se necesita entrevista. Casas, generalmente no, a menos que estés dentro de un complejo que sea un gated community. Otro punto muy importante, que es el tema de arrendar, ¿no? Entonces ya lo hablé brevemente hace rato. El poder arrendar un apartamento va a venir con ciertas restricciones, ¿no? Entonces al momento de comprar, lo primero que tienes que hacer con tu realtor es preguntarle si existen algún tipo de restricciones al momento de tú querer alquilar el apartamento. Por lo general, en un co-op, una vez más, como son más estrictos, ellos exigen un mínimo de cierta cantidad de años. En mi experiencia ha sido un mínimo de 3 años. Es decir, que tú como propietario, al comprar el apartamento, tienes que vivir ahí un mínimo de 3 años antes de ponerlo al mercado para alquilarlo a otras personas. Así como existen co-ops que son cero flexibles y no te van a permitir alquilárselo a nadie. Y si planeas hacerlo, pues lo único que te queda es vender ese apartamento y pasar la página porque simplemente no te lo van a permitir. En los condos, una vez más, ellos son más flexibles. Tienes que averiguar. Hay condominios que te permiten arrendarlo inmediatamente. Es decir, que apenas compre ya lo puedes rentar, así como hay condominios que a lo mejor exigen un mínimo de tiempo, pero generalmente ese mínimo de tiempo tiende a ser más corto. Vamos a decir que generalmente es de 1 año o menos. Y obviamente en el proceso de comprar casa, pues la casa es tuya, tú tienes el derecho de hacer lo que quieras con la casa, siempre y cuando tus vecinos no pongan ningún tipo de queja. A menos que estés comprando la casa dentro de un complejo residencial, un gated community, en donde se rija bajo las reglas de un board. Ahí el proceso es bien parecido, vas a tener que pedir permiso, preguntarle cómo es la cosa, si puedes arrendar, no puedes arrendar y así sucesivamente. Otro punto a considerar es el tema del financiamiento, ¿no? Entonces vamos a decir que al menos que tú planees comprar todo en cash, que ya cuando es cash pues no hay problema, o sea, la cosa es una transacción relativamente fácil, directa, entras, sales y ya. Pero para las personas que están planeando comprar con una hipoteca, el down payment, en este caso, cuando se trata de un condominio, eso lo determina el board, independientemente si es un co-op o un condo. Entonces, el board va a tener la autoridad de decir, ok, tú puedes comprar este apartamento con un 10% down o un 20%. A veces hasta te exigen un poquito más. Y el mismo board también tiene el derecho y el poder de exigirte reservas. Por lo general, en mi experiencia, ellos exigen que tengas al menos unos 6 meses de reservas para pagar los HOAs. Entonces, si tienes dinero suficiente para pagar la hipoteca, pero ellos ven que no tienes dinero suficiente para cubrir los HOAs, ellos también te pueden negar la aplicación. Y por ende no vas a poder entrar a vivir en ese edificio, ya que pues ellos quieren asegurarse que al momento de que entres, que tú puedas también cumplir con tus obligaciones de pago, en este caso los famosísimos HOAs. Ahora, en cuanto a las casas, el proceso de financiamiento, pues ya lo conocen, lo hemos hablado cientos de veces en el canal. Es un proceso un poquito más flexible en el que tú tienes que conseguir un prestamista y ver diferentes tipos de programas que puedas utilizar para la compra de una casa, sea una hipoteca del 5% de down payment o una hipoteca del 10%, de 20% y así sucesivamente. Tiene un poquito más de flexibilidad, al menos que estés comprando en un complejo residencial de un gated community en donde vas a necesitar la aprobatoria y preguntarle al board cuánto es el mínimo necesario de down payment para las compras. Ahora, antes de continuar, me gustaría hablarles de Fund and Grow. Fund and Grow es un servicio que trabaja con inversionistas mobiliarios y ayuda a sus clientes a conseguir hasta $250,000
en dinero líquido al 0% de interés. Eso se presta mucho para las personas que buscan expandir su portafolio inmobiliario o simplemente buscar ahorrar en tasas de intereses dependiendo de la condición del mercado. Y qué mejor que conseguir ese dinero para comprar más propiedades y seguir expandiendo tu portafolio inmobiliario al 0% de interés. Aquí te dejo el enlace para que te contactes con ellos y continuamos con el episodio. Chaito. El siguiente punto ahora, de hecho, uno de los más importantes, sumamente importante y que para mí a veces puede ser un deal breaker, es decir, como que algo que me quita las ganas de querer comprar la propiedad, es el proceso de underwriting. Entonces, para aquellos que no saben lo que significa esta terminología, underwriting aquí en Estados Unidos se usa para referirse al proceso en el que tú colectas todos los documentos que te pide el banco o el board, en este caso, y tú se lo tienes que entregar para revisión. Esos documentos pueden ser tus impuestos de los últimos 2 años, tus talonarios de pago. También incluye copias de tus estados de cuenta o bank statements en inglés. Y tienes que empaquetar todo eso y tienes que mandarlo a underwriting. ¿Ok? Hasta ahí estamos claros. Eso significa el proceso de underwriting. Entonces, una persona tiene que revisar todos los documentos para asegurarse que los documentos están en orden, que son documentos legítimos y todo lo demás. ¿Por qué digo que este es uno de los procesos más importantes y de hecho más fastidiosos y más dolorosos? Es que cuando se trata de comprar apartamento, tú estás pasando por 2 procesos de underwriting. Uno, que es el proceso del board, y otro, que es el proceso del banco, asumiendo que estás comprando con una hipoteca. Entonces tienes que entregar los mismos documentos para el board y los mismos documentos para el banco. Entonces muchas personas no se sienten cómodas con esto porque ¿quién es parte del board? Los vecinos. Los mismos vecinos son los que conforman esa asociación. Eso quiere decir que tu vecino va a estar viendo tus cuentas bancarias, va a estar viendo tus impuestos, va a tener acceso a tu número de seguro social, va a tener acceso a cuánto tú estás ganando el año, cómo gastas tu dinero, y eso para muchos es un big no-no. A la gente no le gusta eso, caminar por el pasillo y saber que el vecino tenga acceso a ese tipo de información. En cambio, cuando tú compras una casa, tú no tienes que lidiar con eso. El proceso de underwriting para comprar una casa solamente se da con el banco y más nada, a menos que estés comprando una casa que se encuentre dentro de un complejo residencial con asociación. Ahí es cuando, una vez más, tienes que enviar todos los documentos para el proceso de underwriting y ellos van a estar revisando toda esa información financiera que es tuya. Luego, hay otro punto a considerar en el proceso de comprar apartamento que puede que te guste o no, y son los gastos que vienen después de comprar. Es decir, una vez que compras el apartamento, ¿cuáles son los tipos de gastos que tú vas a tener que tener en mente? Entonces, para el apartamento está obviamente la hipoteca, y con hipoteca estoy hablando de la deuda que es el principal, lo que le dicen acá, más intereses. También tienes que pagar los taxes o los impuestos. También tienes que pagar el seguro y también tienes que pagar los HOAs. Entonces tienes que 4 tipos de gastos o 4 tipos de responsabilidades diferentes, y que si no pagas cada una de ellas puede conllevar a un foreclosure, a un juicio hipotecario. Cuando tú compras una casa, asumiendo que compras una casa regular, normal, una casa que no esté dentro de un complejo residencial, pues tú estás lidiando con la hipoteca, estarías lidiando con taxes y estarías lidiando con seguro. Entonces son 3 cositas, 3 responsabilidades, es un punto menos por el que preocuparte, porque recuerda, los HOAs, dependiendo del monto, puede que no sea una gran diferencia, puede que sea bastante para ti, pero si no llegas a pagar un HOA, eso vamos a decir es como que una razón más por la cual puedes caer en un foreclosure, mientras que con la compra de una casa eso no es un punto a considerar. Claro, yo sé que comprar una casa va a ser un poco más costosa, pero recuerda lo que tú estás obteniendo. También estás obteniendo más espacio, más lote de tierras, mientras que con un apartamento el punto de entrada es menor. Los apartamentos tienden a ser más económicos que una casa, a menos que vayas a comprar un apartamento de lujo. Pero excluyendo ese escenario del apartamento de lujo, si estás comprando un apartamento en buenas condiciones, buenos estándares, para tener una buena calidad de vida, esos son los tipos de gastos que vas a tener que considerar si escoges esa opción de que sea más económica, pero todavía eres responsable de pagar el famosísimo HOA.
Yo personalmente no tengo problema con pagar HOAs porque el HOA se encarga de mantener el edificio. Entonces, ellos mismos se encargan de sacar la basura en los días que tienen que sacar la basura. Ellos se encargarían de limpiar los pasillos, recoger las hojas de otoño, podar el césped en los meses de calor, paliar, por lo menos en Nueva York, es muy importante paliar la nieve cuando está cayendo esas tormentas, la cual para mí eso se traduce en tiempo. Y para mí el tiempo vale oro, el tiempo es dinero. Yo prefiero pagar esos HOAs a personas que se dedican a trabajar en eso y por lo tanto eso me libera a mí de esas responsabilidades para yo utilizar ese tiempo para dedicárselo a otras cosas, sea mis inversiones, sea crear más contenido en Overrise o simplemente para cultivar la relación con mi familia y seres queridos. Ahora, basado en esta información, ¿todavía consideras que comprar apartamento es mejor para ti o cambiaste de opinión y ahora prefieres comprar casa? Déjamelo saber en los comentarios. Te veo en el siguiente video. Chaito, bye.